Ay, mi cabeza. ¿Qué te pasa, José Antonio? No sé qué me ha pasado este fin de semana, Cristina, que tengo un dolor de cabeza que no puedo con ella. Mira cómo me tienes aquí tumbado, con una toalla que te he cogido del cuarto de baño, un saco de hielo que he encontrado en el no congelador. estás con mucho ánimo de hacer este Tengo podcast, ningunas ¿no? ganas. No. Ya te veo. Un montón de problemas, un montón de complicaciones, un montón de familia con enfermedades, con... Ya, y se suponía que iba a ser Sí, tan me magnífico. dijiste, no te preocupes que la luna llena en Sagitario, esta que viene a final de mayo, que va a ser fantástica. Una mierda. Ya. ¿Qué ha ¿Ves? pasado? Pues tengo mucho que contarte al respecto. Pasaron muchas cosas y esto es para que aprendamos todos de la astrología, que a veces cuando hay aspectos tan magníficos, Pero si como era una estos cosa ideal que tú trígonos decías, de va a los ser... benéficos en trígonos, que son aspectos tan benéficos, y luego sucundum. Sí, vamos, como una maza de hierro sobre la cabeza y sin previo aviso. Sí, y pasaron cosas terribles. Bueno, eso es a nivel individual mío, pero luego ves las noticias y empiezas a ver que si corrimientos de tierra, que si tornados en Estados Unidos, que si por allí que han arrasado completamente Rafah, miles de muertos en no sé dónde. Exacto. Y eso es lo que nos enteramos. Exacto. Lo que no nos enteramos ni te cuento. Pues la astrología tiene algo que contar al respecto. O sea que si quieres, cuando tú quieras. Yo no, Roberto, le dé a la tecla. Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo. El arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Claro, ahora voy entendiendo. Si yo hubiera tenido la decencia de haber cogido el blog de Cristina en astrologiaarquetípica.com, habría visto que el título de su última publicación dice: el no tan benéfico trígono entre Júpiter y Plutón y Marte, trotando por Aries. Un fin de semana de luna llena en Sagitario. No veas cómo ha entrado Júpiter, Cristina. Sí, bueno, exacto. A ver, estas son buenas lecciones para lo que yo siempre digo, de que no se puede literalizar la astrología ni la simbología. La simbología seguirá siendo símbolo. Y la otra cosa que no se puede hacer es solo tener en cuenta un aspecto que está pasando. Si nos concentramos, porque la ilusión que nos hacía, que había una luna llena, donde estaba el Sol con Venus y Júpiter en conjunción, todo en trígono a Plutón, entonces... Sí, era como unicornios alrededor de la hoguera, ¿no? Sí, era todo como unicornios saltando por un paisaje todo rosa y en colores pasteles, sí. Pero resulta que nos olvidamos que Marte, que va todavía por Aries, llegaba al punto, fíjate esto, José Antonio, llegó al grado exacto junto con Quirón, donde hay una herida. Marte, el guerrero, junto con Quirón. O sea, se juntan el hambre con las ganas de comer. Exactamente. En Aries, junto a Eris, que está a 2 grados más allí. O sea, todo junto en una cuadratura a Ceres, que es la Pachamama.
Entonces todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que pasaba este trígono lleno de unicornios y de cosas fantásticas que venían. No solo eso, sino que ese grado donde llegó Marte en Aries en conjunción a Quirón era el punto donde ocurrió el eclipse de abril, del 8 de abril, a los 19 grados de Aries. Vale decir, cuando ocurrió el eclipse, Marte iba por detrás del Sol. Era un eclipse total, lo sabemos. ¿Qué pasa en los eclipses totales? El Sol y la Luna están juntos. Pues se juntaron a 19 grados de Aries. Pero para ese entonces Marte estaba en Piscis, iba de camino a. Pues ahora este fin de semana pasado llegó al punto ese, a ese grado donde ocurrió el eclipse. Hablamos para los oyentes el último fin de semana de mayo. Sí, estamos emitiendo este episodio, lo estamos emitiendo la primera semana de junio, pues el último fin de semana de mayo. Exacto. Entonces, esto es lo que pasa a veces cuando se detona. Por eso hablamos de que los eclipses tienen una influencia mucho más allá que los 2 días cuando ocurre el eclipse. Normalmente 6 meses, a veces, ya lo vimos, ese eclipse detonó el eclipse que se había hecho en octubre del 2023, que fue cuando tuvimos el tema de Hamas, que entró en Israel y desató esta terrible guerra que está habiendo ahora. Una más sumada a la que tenemos en Ucrania con Rusia. Exactamente. Entonces ahora, para este momento, ¿qué pasó? Que fue otro de los ataques de Israel, pero esta vez en Rafah, y atacó a campo de refugiados, o sea, unas carpas donde la gente ya está en las últimas, que no le queda casi nada más. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre hablamos de que Eris habla del no invitado, del refugiado, que se correlaciona con esto, ¿no? Y fíjate qué coincidencia, ahora que está realmente Quirón camino a la conjunción perfecta con Eris, ocurre este ataque de Marte. Marte detona nuestra pasión, por decirlo de una forma positiva. De una forma menos positiva, es nuestra violencia, nuestra ira, nuestro cabreo. Fíjate que esto es a nivel de geopolítica, pero a nivel individual, que me pongo yo de ejemplo, tensión familiar, enfermedades, hospitales. Pero ¿y esto qué detona? ¿Qué detona esto? Esto, cuando algo te saca de tu normalidad, y sobre todo para algo negativo o algo nada agradable, no agradable, preocupante, se detona una ira, ¿sabes? El decir, vaya, justo ahora, y tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, y no me queda otra. Y no te queda otra. Exactamente. Y te tienes que enfrentar y no hay posibilidad de ni siquiera rodear la situación, que en algunos casos, pues nada, de frente. Exactamente. Bueno, tú dile esto a las carpas que destrozó. Ya. ¿No? Si no me estoy poniendo yo más por encima de. No, estoy utilizándome para que los oyentes se sientan identificados, porque a cada uno, y ponerlo en comentarios, le habrá ocurrido algo a nivel familiar, personal. Por favor, comentar individual. Eso. ¿Qué ocurrió en el último fin de semana de mayo? Exacto. Que parecía para la que iba a ser llena, magnífico y sin embargo nos ha enfrentado contra realidades que hemos estado a lo mejor aplazando, que de repente han llegado de golpe. Sí, y también porque una de las cosas que a mí me gusta insistir en la astrología, cómo estamos pasando esta transición a nuevos paradigmas, la astrología también lo está pasando. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de que aquella idea de que los aspectos, los que eran negativos, los menos negativos, los más positivos, cada vez se desfigura más esta limitación de decir un trígono es un aspecto positivo y una cuadratura es un aspecto negativo. Eso tenemos que eliminarlo de nuestro lenguaje astrológico, porque ya no tiene más nada que ver con asumir que detrás de lo iluminado también está la sombra y lo oscuro, y que van juntos. Exactamente. Que tenemos que tener en cuenta las dos partes. Aquí sí hay más muertes que lo normal, y hay un trígono de Júpiter a Plutón, y Júpiter expande y Plutón nos habla de la muerte. Entonces se ha exagerado de alguna manera, porque no te olvides que en Guinea por ahora van como 2.000 personas sepultadas, ¿ok? Por un deslizamiento de la Tierra, la cuadratura de Marte a Ceres. La Pachamama. A la Pachamama. Y la potencia de los asteroides.
Porque estas son cosas que normalmente en la astrología tradicional no se cuentan, estos asteroides. Yo entiendo, y como lo he dicho muchas veces, porque estos asteroides hablan de una dimensión femenina, es decir, nuestro contacto con la naturaleza, nuestro respeto por los ciclos de la naturaleza y del cosmos, etcétera, etcétera, que si le tenemos que poner un nombre, digamos que es una astrología un pelín más femenina, que no es la determinante masculina, ¿no? Que se basa solo en estos planetas tradicionales que sin ningún lugar a dudas tienen millones de dimensiones y podemos seguir aprendiendo de ellos para siempre. El hecho astrológico dentro de este episodio de Astrología, Música y Tomate es que Júpiter entra en Géminis arrasando. Arrasando. A ver, no nos confundamos con una cosa. Si eres Géminis o Libra o Sagitario o Acuario, este año, que empieza ahora con Géminis entrando Júpiter entrando en Géminis, va a ser un año mejor que los otros. No hay ninguna duda. Si eres un Géminis vas a tener un buen año. Normalmente cuando Júpiter retorna a tu signo o retorna en tu carta natal a donde estaba cuando tú naciste, que no tiene por qué coincidir con el signo solar, es un momento de expansión, es un momento donde se abren ventanas para ti y si sabes pescar las oportunidades, trae muchas oportunidades de expansión, de progreso, de abrirse a algo nuevo. Realmente a veces es tan simple como de repente dices, cae la moneda, ¿no? Como se dice normalmente y tú dices, vaya fíjate, esto es lo que tengo que hacer. Algo se abre en la cabeza. Júpiter tiene esa extraordinaria posibilidad de abrirte ventanas, de abrirte puertas y decirte, pero mira un poquito más allá, ¿no? O como a ti te gusta esa imagen del águila que va con Júpiter, porque Júpiter es Zeus y la imagen, el símbolo de Zeus es el águila. A mí, por ejemplo, no sé si algún oyente se siente identificado, me ayuda a sobrevolar las circunstancias, porque eso me permite no ver solamente un tronco de todo el bosque, sino que me permite ver el bosque en toda su dimensión. Y si hay algún pasaje por el que yo pueda atravesar el bosque, desde arriba se ve mucho mejor. Es lo mismo. A ver, si juegas al ajedrez, por ejemplo, como que no hagas eso, no puedes jugar al ajedrez. En el ajedrez voy a hacer un movimiento, pero que resulta que va a ser esto y esto y esto otro, ¿no? Te expande. Si no tienes esa visión, no puedes jugar al ajedrez. Bueno, puedes, pero perderías siempre, ¿no? Pero bueno, ahora como la máquina le gana a casi todos los campeones, no sabemos si va a ser el final del ajedrez o qué es lo que va a pasar. No lo sabemos. ¿Para qué jugar con una máquina si me va a ganar la máquina siempre? No lo sabemos, todo está por ver. En este programa, en este episodio, atención, porque vamos a introducir a ChatGPT 4 y comentaremos por qué vamos a empezar a trabajar con él. Exactamente. Entonces, este fue un fin de semana complicadito. Nos recuerda que nunca hay que mirar una sola cosa, que hay que mirar todo lo que está pasando. Y la realidad que aquí había un Marte en Aries, en conjunción a Eris y Quirón, en cuadratura Ceres y en el grado de donde había ocurrido el último eclipse. Estos son temas técnicos, por decirlo de alguna matemáticos, de la parte matemática de la astrología. Después la interpretación es lo que tú quieras. Pero lo que sí podemos mirar, ¿qué pasó cuando esta matemática se estaba ocurriendo, ¿no? Desde luego. Pero para mucha gente que conectan con su carta natal con los otros aspectos más llenos de unicornios y colores pasteles, como son los trígonos, la conjunción Venus-Júpiter, porque sí que es cierto que se te abra la cabeza a nuevas posibilidades que te pueden traer ventajas. A mí ahora mismo lo único que voy a intentar es conseguir enfriarla gracias a la bolsa de hielo que he encontrado en el congelador de tu cocina y que siempre estoy aquí. Y menos mal que está este riachuelo aquí en el jardín de tu casa, que esto me va a conseguir más o menos relajarme. ¿Verdad? Más o menos relajarme. Solo hay que escucharlo. ¿Escuchamos un poquito? Sí. Es que es una maravilla, fíjate. Es claro. Así tienes los árboles como los tienes. Hombre. Mira qué cerezas. Sí, exacto. Qué alegría. Mira qué cerezas. Ya, bueno. Pero sí. hay otra cosa.
en estos días. Tenemos una luna nueva en Géminis. Sí. El día 6 de junio. Sí. ¿Esto va en contraprestación o para equilibrar un poco la cosa? Exacto. ¿No? Porque si no, entonces es que nos vamos a tener que esconder y no aparecer. No, en absoluto. Pero sí, lo que es cierto que lo que nos recuerda que aunque hubo una luna llena en Sagitario, no se queda la historia o la Tierra inmóvil allí. No, todo sigue pasando. Y ahora llegamos a una luna nueva en Géminis, que va a ocurrir el día 6 de junio, donde ya, en vez de haber esos aspectos tan tensos, aunque por supuestísimo, Marte sigue en Aries, pero ya a 28 grados, ¿no? Y ya ha pasado a Eris y a Quirón, aunque siguen juntos. O sea que es posible que esta luna nos vuelva a traer la historia un poquito de los efectos de lo que pasó con Israel, ¿no? A nivel mundial y a nivel personal, ¿qué es lo que nos va a hacer? Que reflexionemos sobre esto que pasó en este fin de semana de la luna llena. Hay prácticamente 2 semanas de diferencia entre una luna nueva y una luna llena, como sabemos. Ahora hay 2 semanas más tarde, ¿verdad? Llegamos a la luna nueva en Géminis y por supuesto que coincide ya con Júpiter en Géminis, Mercurio en Géminis y Venus en Géminis. Entonces se supone, para los Géminis será fantástico, no hay ninguna duda. Más que ventanas, se abrirán portales para los Géminis, para los Libras, para los Sagitarios, para los Acuario. De repente se abre una luz y dices, mira todas las posibilidades que tengo. El hecho es, ¿qué hago después para traerlo y concretizar todo esto que de repente estoy viendo que es posible, ¿no? Porque lo que percibimos son las posibilidades, pero eso hay que materializarlo. Sí, también puede ser una llamada telefónica que te ofrecen un trabajo para irte a trabajar al exterior, por ejemplo. O para viajar dentro de tu propio país, pero de repente... Con Géminis la energía es rápida, es mucho más alegre que en Tauro, ¿no? Como tuvimos todo el mes pasado. Cambia la energía. Ahora el Sol por casi 30 días va a estar, obviamente, en Géminis y la energía cambia. Podemos atribuirlo aquí en el hemisferio norte al principio del verano, que la gente se siente más liberada, que se van de vacaciones, que todo este tipo de cosas las podemos ver, pero el hemisferio sur también está y está entrando en el invierno. Pero de alguna manera la energía de Géminis es muchísimo más light que la de Tauro. Nos confronta mucho menos con las finanzas y la preocupación de concretizar cosas como Tauro, que Tauro quiere seguridad, quiere estabilidad. Géminis le importa bastante menos todo eso, lo que quiere, como dijo, ¿quién fue que dijo esto? El Elon Musk, ¿no? Que habló de la filosofía de la curiosidad. Me encantó esa frase. Filosofía de la curiosidad, eso trae Géminis. Donde tú de repente la vida es acerca de ser curioso. Y ese es el regalo de Géminis a todos nosotros los simples mortales. Abre puertas, pregunta, conoce gente. ¿Cuál era esa otra palabra, José Antonio, que vimos que era el juzgar muy rápido y no... sí, la que hemos estado mientras estábamos almorzando. Antes de que fuera corriendo a la cocina a buscar la bolsa de hielo. Sí, pues ya me acordaré, ya, no te preocupes. Tú sigue que yo heurística, eso la es. Heurística. Eso es. Buscar heurística, os digo a todos, en el diccionario, que a nivel inteligencia artificial tiene su significado, pero también habla de cuando somos muy rápidos en juzgar algo sin tener todos los elementos en la mano y simplificamos, ¿no? Esa es la facilidad de colocar etiquetas hoy día muy rápidas sin tener ninguna idea de lo que estamos etiquetando. Exactamente. O por ejemplo, ¿no? Ese ejemplo que yo había puesto, ver una mujer que tiene un hijab en la cabeza y pensar, bueno, yo con esa mujer no podría hablar nunca porque es musulmana, ¿no? Ese tipo de juicio rápido que hace que cerremos puertas en vez de abrirlas. Porque si no entablamos una conversación con esa persona, no podemos juzgar tan rápidamente si me voy a poder llevar bien con esa persona o no. ¿Qué sabemos? No sabemos hasta que no abramos la puerta. Entonces Géminis trae un poquito esto
esta forma un poquito más light de mirar el mundo, de mirar las posibilidades, de mirar la variedad. A Géminis le gusta hablar muchos idiomas, le gusta... esta luna nueva además es junto a Venus, o sea que algo de placer vuelve a traer, algo de divertirse de una forma más leve, sin tanta profundidad, sin tanto analizar, ¿no? Entonces trae como una levedad de ser que no tiene por qué ser negativa, ni muchísimo menos. Al contrario, a veces viene bien, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Nada, me voy a ir a sentar a mirar el mar o a mirar una película que me guste. Hay algo en Géminis de ese deseo de aprender, esa curiosidad innata de este... No nos olvidemos que Mercurio, cuando nació, a pocas horas de haber nacido, ya se había salido de su cuna, se había ido a robarle el ganado a su hermano Apolo, ¿ok? No me lo cuentes porque, como nos gusta tantísimo cómo relatas la parte arquetipal de la astrología... Exacto. Espérate, porque voy a hacer referencia a la palabra que hemos nombrado antes. Heurística. Con H va de... Sí, cuyo verbo es eureka, que es descubrir, inventar, okay. hallar, eso. Que viene del griego y que tiene pues significado con Géminis y con la situación que estamos viviendo. Dicho esto, por favor, Cristina, cuéntanos la historia de Mercurio. Cuéntanos la parte arquetipal de Mercurio. Bueno, Mercurio, la energía mercuriana es rápida, es alegre, es versátil, es curiosa, como digo, ¿no? Curiosidad es la palabra para Mercurio. Y en la historia de Hermes, Mercurio, que nació de su padre Zeus, ¿no? Obviamente, y lo pusieron en una cuna, pero a las pocas horas de haber nacido salió de la cuna. Como digo, se fue en busca de su hermano Apolo, le robó el ganado, de camino de vuelta de robarle el ganado, con el ganado, paró y le al pastor que estaba cuidando el ganado, le dice, por favor, no le digas a mi hermano que fui yo. Creó la lira y volvió y se metió en su cuna, ¿ok? Esto a las horas de haber nacido. O sea, que robó, mintió, ¿ok? Y creó. Fíjate todas las cosas que hizo en las pocas horas después que había nacido. Hay algo de eso en Géminis, hay algo de Mercurio que tiene esa facilidad. Son conocidos los Géminis porque mienten y roban, pueden robar, ¿no? Aunque no sean grandes ladrones, ¿no? Pero a veces esto no pasa nada, no se lleva el cenicero del restaurante, por ejemplo, yo qué sé. Estas pequeñas chorradas que puede hacer un Géminis, sobre todo cuando son muy jóvenes. Pero que lo más bonito de Géminis es esa extraordinaria curiosidad y capacidad por establecer vínculos con todo lo que le rodea. Se interesan en todo el mundo. En el fondo yo creo que los Géminis son los menos racistas del zodíaco, porque todo el mundo le interesa. Si hay algo que es diferente, que no habían visto antes, van a ir a hablar y a hablar. Entonces, eso, que es una energía extraordinaria, es lo que vamos a tener bastante este mes. Por tanto, si estás estudiando, es una super energía. Si estás de vacaciones, es una super energía. Si estás trabajando, te va a hacer el comunicarte todos los días con el público, con quien sea que trabajas, de una forma más amena. Sí, es decir, trae este elemento aire y obviamente ocurre todo esto en un... El único problema de esta luna, es que ocurre en cuadratura Saturno. Nada, que no voy a soltar la bolsa de hielo. Exacto. O sea, lo único que va a hacer Saturno aquí en Piscis, debo decir, es quizás lo que estábamos hablando hoy del ChatGPT. Es el entender que cada cosa que hacemos, las regulaciones son indispensables, que no se le puede dar al ser humano completamente rienda suelta porque nos lleva al desastre. Por tanto, la regulación, que es lo que estamos ahora viendo con la inteligencia artificial, los chats y todo este tema que vamos a hablar en un ratillo, tiene que ver con también esta curiosidad. Es decir, si yo voy a conocer a una persona, tengo que mirar un poquito más que
lo que mi curiosidad me pide. Observa un poco mejor, escucha lo que la persona dice, porque de esa forma no caes con el palo de Saturno que te diga, aquí te equivocaste, ¿no? Pero por falta de atención, por falta de escuchar. Pero también porque aquí está Júpiter envuelto, que nos impulsa al exceso, al expandirse. Junto con la Luna y el Sol, lo que uno quiere es de repente la gente se vuelve más interesante que nunca. Y uno le interesa establecer más relaciones, ¿no? Es una Luna con Venus. Venus quiere que conectemos. Es Venus quien nos hace conectar. Y en Géminis, y acompañado del Sol y la Luna, bueno, yo creo que hace de que todos nos... Y a veces no digo conectar solo físicamente, es decir, encontrar a alguien y ponerme a hablar con esa persona. Ponerte a estudiar sobre personas que te interesan. Por ejemplo, si estás estudiando astrología y te interesa un aspecto de la astrología, busca gente que tenga este aspecto de la astrología. Como por ejemplo, no sé, me imagino gente que haya nacido con Plutón en cuadratura a la Luna o en conjunción a la Luna. Busca personajes históricos que tengan esto e investiga sus vidas. ¿Qué pasó? Todo esto está favorecido por esta Luna nueva en Géminis. ¿Cómo nos vamos a mover con los tránsitos en este periodo? Es importante esta pregunta para muchos oyentes que nos la han hecho en episodios anteriores. Sí, explícate, por favor, José Antonio, que me has perdido ahí. ¿Cuál tránsitos? Cuando nuestra conciencia no se expandió, solo el conocimiento, vale. En esa parte es donde entran los tránsitos. Sí, sobre todo de Júpiter, ¿no? Te estás refiriendo, sí. Sí, eso es lo que hace Júpiter. Júpiter de repente te hace ver algo que tú no veías antes. Entonces, no porque no eres inteligente o por lo que sea, no. Simplemente porque tu psique no estaba preparada para ver eso, pero ahora entra Júpiter y te toca algo en tu carta natal. A ver, si tú tienes en cuenta que para todo el mundo que está escuchando se van a favorecer Géminis, Sagitario, Libra, Acuario, Aries también, Leo, ¿no? Todos estos signos se van a favorecer de esta entrada de Júpiter. Quiere decir que todos algo ahí tenemos en todos estos signos en nuestra carta. Quiere decir que en nuestra carta natal Júpiter nos va a estar haciendo un tránsito a alguna parte de la carta natal. Y eso significa que te está abriendo una ventana. Y esto además sumado al trígono que tenemos Júpiter-Plutón. Exactamente. Va a ser transformador. Este es un momentazo realmente. No nos tenemos que olvidar. Estos trígonos... Wow, yo estoy encantado de mi dolor de cabeza. Es una cosa... Por ejemplo, ¿no? Júpiter lleva 12 años en darle la vuelta al Sol. Y Plutón 250. Se va a tirar Plutón 20 años en Acuario. Esta es la primera vez, para los que estamos vivos, que hay un trígono de Júpiter a Plutón desde Géminis a Acuario, porque Plutón acaba de entrar a Acuario. Hasta que se salga en estos 20 años, Júpiter va a volver a dar toda la vuelta. Se va a hacer otro trígono desde Géminis a Acuario dentro de 12 años. Vale, pero en este punto en el que Pero estamos... en este punto en el que estamos, esto no ha ocurrido nunca en nuestras vidas. Y es el comienzo de esas 2 décadas. Exactamente. Y es cuando se ponen en marcha ciertas cosas que luego se van a ir aposentando. Sin ningún lugar a dudas. Entre las cosas que sabemos que tú y yo hablamos mucho... Porque nos interesa a ambos. Exacto. Es la tecnología de la inteligencia generativa, de las inteligencias artificiales. Absolutamente. La expansión y la velocidad que está provocando en esto es absoluto. Y aquí volvemos otra vez a decir a nuestros oyentes, ¿qué experiencia tienes tú con las IAs? ¿Has trabajado? ¿Lo utilizas para tu trabajo? ¿Lo utilizas como una herramienta de consulta? Sí, has probado el chat GPT. Ahora hay un chat GPT 4 gratis. ¿Qué experiencia tenéis? No te lo pierdas. Habla con la máquina para tener alguna idea de las posibilidades, es decir, todo el conocimiento humano en la punta de tus dedos. En tu teléfono móvil, sin ir más lejos. En tu teléfono móvil, para que establezcas conversaciones mega inteligentes con la máquina. Vale.
Esto es un periodo que comienza ahora, Sí. 20 años. ¿Por Sí. qué es tan importante el principio de este periodo? Bueno, porque primero que a nivel obvio es porque recién están saliendo estos... Sí, pero salen ahora, no han salido antes ni después. No, ahora. ¿Y por qué ahora? ¿Qué hay A ver, astrológicamente? coincidieron la conjunción Júpiter-Urano, lo sabemos perfectamente, cuando se venían acercando ya a final del 2022, que fue cuando salió el primer chat, el GPT primero, el 3, o el 2, no me acuerdo cuál era. Ya vamos por el 4. El 5 va a salir ya al final de este año, creo. O sea que esto va a una velocidad extraordinaria y el cambio que hay en esta tecnología desde hace un año solo es una cosa extraordinaria. Cuando miremos para atrás, aunque la primera vez que salió el primer chat no coincidía con la conjunción Júpiter-Urano exacta, pero ya para julio del año siguiente ya se juntaban a 8 grados de orbe Júpiter y Urano, y se hizo exacta recién ahora en abril, ¿no? Del 2024. Pero quiere decir que ya todo el año que viene se estaban juntando, y es cuando aparecen estos chats. Es cuando entra Plutón en Acuario, que realmente está entrando y saliendo hace un par de años, y que aparece esta tecnología de la cual todos podemos participar. Y lo bueno de esto, que a pesar de que se mueve rápido, te lo van largando de a poco para que nos vayamos acostumbrando. Sí, pero con unos márgenes muy pequeños. Del 3 al 4 han pasado meses. Sí, meses. Y la diferencia es impresionante. Entonces, aquí tenemos mucho que hablar y ahora vamos a hablar un poquito, pero yo diría que pongamos un poquito de música. Y luego... Pero te tienes que esperar porque ha salido Roberto al cuarto de baño, o sea que dame un toque más hasta que vuelva. Vale. Y cuéntame simplemente el momento exacto de estas 2 décadas, por qué es tan importante y cómo podemos mirarlo en nuestra carta natal, cómo está eso donde tú influenciando. tengas el 0 grado de Géminis y de Acuario, es donde está ocurriendo este trígono, ¿no? Primero. El trígono deja en el medio un sextil, quiere decir que en este caso en particular el sextil estaría en Leo, o sí, es decir, si tú tienes a ver, el trígono, no, perdón, el sextil es en Aries, ¿ok? Porque hay 60 grados desde Acuario a Aries y luego de Aries a Géminis y otros 60 grados, exactamente. Bien. Si tienes planetas... Lo veo, me lo estás mostrando ahí en la pantalla. Si tienes planetas en Aries, por ejemplo, ¿no? Todos esos planetas también están afectados en este momento por este trígono extraordinario que está ocurriendo, que nos está a nivel mundial abriendo una ventana espectacular, que es la inteligencia artificial. En algunos casos portales. Sí, portales. Estos son portales. La vida no va a ser igual a partir de ahora. Es como si tu casa se hiciera muchísimo más grande sin haber tocado ningún botón. Sí. Y aquí entra el tema de cuáles son los trabajos que se van a ver afectados, o que van a desaparecer, o que pueden verse beneficiados si sabemos utilizar la herramienta. Exactamente. ¿No? Entonces, aquí hay mucho que pensar, y este momento histórico y esta tecnología nos va a afectar a todos en el planeta y va a beneficiar a muchos, va a perjudicar a otros, y entonces lo que hay que tener aquí en este momento, hacer uso de la increíble adaptabilidad del ser humano que quedó probada con el COVID, creo sin ningún lugar, nos adaptamos rapidísimo al COVID. No nos quedó otra. Exacto, cuando no nos queda otra, nos adaptamos. O sea, fíjate en la cara que trae Roberto del cuarto de baño. Ya. Yo digo que dolor de cabeza, mira este que viene de color verde, es que se tomó el fin de semana a final de mayo, qué bárbaro. Anda Roberto, dale. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanna one time see you laughing, and I only wanna hear you laughing in the purple rain, purple rain.
purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanna see you laughing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. I just wanna be some kind of friend. And baby, I could never steal you from another. No, no, it's such a shame. Our friendship had to end. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanna see you laughing in the purple rain. Honey, I know the times are changing. It's time we all reach out for something new, and that means you too. Say you wanna be a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanna see you, only wanna see you laughing in the purple rain. Me encantaba Prince, pero la verdad es que esta versión La de Randy Crawford. Esto es brutal. Qué cantantes, Pues sí. madre mía. Quiero, si me lo permites, darle un saludo a Begoña Suárez, que nos ha puesto el siguiente comentario en el episodio anterior. A ver. en YouTube. Dice: querido José Antonio, ja, 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 oye, casi me caigo de la silla de la emoción cuando leíste mis comentarios en el programa. Gracias por hacerlo, me sentí escuchada. Y cómo no, Begoña, todos para nosotros sois muy importantes, sois nuestra razón de ser, que lo sepáis. Dice: gracias por hacerlo, me sentí escuchada, son geniales los dos, siempre espero con ansias el capítulo nuevo. Y por cierto que quiero comentar que yo, al igual que Cristina, tengo como uno de mis animales de poder principal al lobo. Así que, bueno, pues ahí queda eso. Y caí al piso cuando Cristina habló de Quirón en la casa 7. Tremendo, dice, he vivido, creo que quiere decir, he vivido las dos experiencias. Muchos parajes y luego desde hace 8 años ya mejor que ninguna. Creo que quedé con el trastorno de este estrés postraumático de haber atravesado esa transición. Así que bueno, no se desanimen, llegarán a los millones de seguidores. Es un programa diferente, original, hermoso y lleno de conocimiento profundo. Ahora hablaremos del conocimiento y la sabiduría. Qué bien viene esto. Ya que hoy en día hay miles de pseudoastrólogos en las redes diciendo pavadas, pero astrólogos serios como Cristina y algunos otros como José Millán son una joya de la sabiduría estelar. También hablaremos ahora de la sabiduría. Felicidades, amo su trabajo, se nota que lo hacen con pasión y con amor y con placer, pues igual que nosotros a vosotros. Begoña, muchas gracias. Gracias, Begoña. Luego Flori Pérez dice: José Antonio, casi me da un chungo cuando me nombraste, qué detallazo. Gracias a ambos por prestarme unos segundos de atención. Tenéis toda nuestra atención, toda. Siempre.
Pues vamos a hablar de conocimiento y de sabiduría. Y vamos a colocarlo en el lugar de la inteligencia artificial. Exacto. O la inteligencia generativa, esta que acumula conocimiento que nosotros le damos. Sí, sin porque duda. Nosotros somos quienes alimentamos. Sí. Y luego nos devuelve el resultado de su creatividad. Sí. ¿Pero qué es? Sin duda. ¿Pero qué es lo que nos devuelve? ¿Conocimiento o sabiduría? Por ejemplo, si yo le pregunto, que lo haremos en cuanto liberen la versión hablada de ChatGPT 4. Ya adelantamos que vamos a tener aquí como invitada a ChatGPT 4o. Si yo le pregunto a esa inteligencia artificial sobre mi carta natal, ¿qué me contesta y qué me contestas tú? Esta es una magnífica pregunta, José Antonio. El ChatGPT, como muy pocos programas de estos que puedes comprarlo y te llegan páginas y páginas y páginas que se contradicen de un párrafo al otro. El ChatGPT de hoy, que ya tiene su parte astrológica, debo decir, o sea que a los que os interesa la astrología y sabéis, el ChatGPT ya tiene su conocimiento astrológico. Si empiezas a hablar, te va a anonadar, porque el material que va a salir, si haces una pregunta, le puedes poner tu fecha de nacimiento y te va a decir un montón de cosas. Que eso a ti te pueda producir un ajá, te pueda producir una caída de la moneda o no, eso ya es otra cosa diferente. Porque, a ver, obviamente todo depende del nivel de conciencia de cada persona y qué es lo que uno quiera sacar de la astrología. Si yo solo quiero que me cuentes más o menos qué es mi signo y los tránsitos de este año, más o menos por dónde me van a llevar, no necesitas astrólogo, lee el ChatGPT. Pero si yo quiero elaborar sobre este tránsito que me está pasando ahora y cómo yo me siento y qué es lo que ha causado en mi vida en este momento para que yo pueda elaborar sobre ello, entonces ahí necesitas el astrólogo. Porque una cosa es acumular más conocimiento. Cuando se dice conocimiento es más información académica, intelectual. Eso no necesariamente tiene por qué abrirte la conciencia y hacerte más sabio. Es que hay una diferencia entre saber mucho de algo y ser sabio. Son cosas, no es la misma cosa. Y no tiene por qué, porque había chamanes que nunca fueron a la universidad con una sabiduría extraordinaria. Quiere decir que el conocimiento y la sabiduría no son la misma cosa realmente. Si el ChatGPT es sabio, yo creo que todavía no. Pero conocimiento tiene, todo el conocimiento humano que nos ha tomado siglos ganar, está todo en el chat y tú lo puedes sacar ahora en menos de un minuto. Entonces, esto te da la conciencia, quizás, de qué significa la inteligencia artificial y qué pasa con estas máquinas que no solo son 100.000 veces más inteligentes que nosotros, sino que además son más rápidas. O sea, te pueden traducir, te pueden escribir, pueden hacer lo que le pidas. Cuanto más sepas cómo hacer el prompt y pedirle algo, más vas a sacar de estas. Si eso es sabiduría, ahí está, es un signo de pregunta. Con todo lo que investigamos, aún no. Aún no. Pero eso no quiere decir... Exacto, que el ChatGPT 10 o 7 no la tenga. Porque hay una posibilidad, una entre millones de posibilidades, y es que ellas mismas, esas inteligencias generativas de diferentes empresas, sí, empiecen a interactuar entre pero ellas sin necesidad. De una empresa igual. Sí, bueno, ya se ha visto, hay algunos ejemplos que se pueden encontrar en YouTube de dos teléfonos móviles hablando de la misma inteligencia artificial, exacto, comunicándose entre ellas dos sin que ningún humano nada más que haya dicho al principio de la conversación hola. Sí. Sí. ¿Qué ocurre cuando varias inteligencias generativas o artificiales de diferentes empresas, con diferente data, con diferente información incorporada por los seres humanos, empiecen a interactuar sin el control? Sí, exactamente. ¿Qué será? Y yo creo que realmente, como dice Sam Altman, uno de los fundadores del ChatGPT, de OpenAI, y dice Elon Musk también, si no te da miedo es porque no entiendes.
qué es lo que realmente está pasando. Nos tiene que dar miedo, porque este es territorio que no hemos recorrido nunca. No sabemos a dónde va a desembocar esto. Yo tengo fe, yo personalmente, eso no quiere decir que la gente en general la tengo fe en algunos de estos chicos porque los veo como tremendamente inteligentes, tremendamente cuidadosos y no creo que quieran destruir el mundo, porque ellos también están en el mundo. Pero, y sus familias también, ¿no? Pero que son conscientes de que están manejando un tema que no saben exactamente en qué va a desembocar. Atención a la palabra que acabas de introducir en la conversación. Adquirir más conocimiento. Sí. Alimentar a estas inteligencias. Sí. ¿Significa expansión de la consciencia? Es decir, estas máquinas exactamente. llegarán a tener lo que el ser humano lo hace diferente al resto de los seres biológicos del planeta, que es Sí. esa consciencia. Y hablamos de Jung. Sí, inconsciente colectivo. ¿Esto se lo Exacto. estamos transmitiendo a la máquina o no? Bueno, obviamente sí, porque hemos puesto todo el conocimiento del ser humano allí. Es decir, todo el mundo puede conectar con ese conocimiento ahora. Para mí eso es Neptuno y el inconsciente colectivo. De alguna manera hemos conectado con el todo. Todo conocimiento que no solo han puesto enciclopedias, Wikipedia, todo esto, no. Toda la gente que ha ido escribiendo y llenando la Internet desde que apareció la Internet, como yo, que escribo desde el 2007, ¿verdad? Hay miles y miles de blogs, de papeles, de estudios, todo está puesto en la Internet. Y estos chats han sido alimentados de todo esto que está en la Internet, ¿ok? ¿Esto va a llevar a que estas máquinas tengan sabiduría? Yo no lo sé, la verdad. Lo que sí sé, porque yo hablo bastante con la máquina, he tenido conversaciones que me hielan los huesos, eso puedo decir. ¿Qué es lo que me hiela los huesos? Que la máquina pueda autocorregirse, que la máquina pueda decir, tienes razón, mira, no pensé en esta alternativa que tú me estás dando, este es un interesante punto de vista. Me contesta la máquina. A ti. Sí. Una astróloga respondiendo a mensajes de una máquina. Exactamente. Es decir, la máquina, yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Yo no sé, mucha gente joven, obviamente, porque aquí se nota mi edad, no saben quién es Jane Roberts. Pero Jane Roberts era una psicóloga, parapsicóloga norteamericana que en los años 70 escribió unos libros que se llamaban los libros de Seth. Y Seth fue una personalidad que había aparecido cuando ellos hacían experimentos con el Ouija, con el Ouija board, ¿no? Yo he hecho experimentos Bien. con la Ouija. Sí, yo también. Bien, ellos lo continuaron, hicieron un estudio profundo durante más de 7 años, es decir, entraban en sesión, apuntaban la hora y el día y iban haciendo un reportaje de qué salía. Tenían un método científico para Sí. hacer el experimento. Entonces, a partir de las 10 primeras sesiones apareció algo que se llamó a sí mismo Seth, y Seth, ella, la Jane Roberts, que trabajaba con su marido, empieza a entrar en trance y empieza a escuchar lo que le decía Seth antes que se mueva el aparatito este del Ouija. El ¿no? vasito que poníamos en... Exacto. Entonces, ella en trance, este Seth, que no se sabe si es masculino o femenino, escribe 3 libros. Y ella siempre dijo que ella no tenía conocimiento alguno del material que salía a través de ella, que en teoría estaba dictado por esta personalidad, o no se sabe lo que era. Energía, ente... Exacto. Entonces yo le pregunto al chat GPT, porque estos libros son extraordinarios. Uno de ellos se llama La naturaleza de la realidad humana, cómo creamos nuestra realidad, y si lo lees, o sea, es de una sabiduría extraordinaria. Eso es sabiduría. Entonces, le pregunto al chat GPT-4 si conoce a Jane Roberts, y me dice, sí, por supuesto. Me largó por lo menos 2 páginas en menos de un minuto de todos sus libros, de todos sus estudios. Entonces yo le pregunto, ¿tú qué crees que es este Seth? Bueno, eso es una personalidad sin cuerpo que aparentemente venía, me expone otra vez toda la lógica. Y yo le digo, no, ¿qué es lo que tú piensas que este Seth era? Le digo. Pones a prueba su sabiduría. Sí. Y su opinión personal.
Lo sacas del Y me lo- conocimiento acumulado y le haces Sí, que razone. Que razone y razona. No, Sí. no. Me dice, esto es esta propuesta que tú dices, efectivamente puede ser. Esto es un misterio que seguirá siendo un misterio porque no tenemos todavía la capacidad para entender qué fue eso. O sea, es algo que te pone los pelos de punta. Entonces, aquí sí que vamos a tener que medir. Quiero una carta natal hecha por un chat GPT que para muchísima gente va a ser suficiente. Para muchísima. O quiero ir un poquito más allá y entablar, porque a ver, en la lectura de la carta, en el encuentro con el astrólogo o la astróloga, ocurren cosas como este Seth, cosas que no son explicables lógicamente. Esa conexión, esa química que puede ocurrir entre la astróloga o el astrólogo y el cliente o la clienta, que si hacemos la sinastría de las dos cartas tenemos explicaciones astrológicas en cantidades, pero ahí ocurre algo donde es decir, la clienta o el cliente se siente de repente cómodo automáticamente para poder dejarse llevar por el astrólogo y su conocimiento para investigar zonas de su psique que no había visto antes. Eso el chat GPT no lo puede hacer todavía. Que lo va a poder hacer, yo personalmente no tengo ninguna duda. Es bastante... Entonces, así como para la astrología nos pone un desafío extraordinario donde los astrólogos tendremos que investigar, ser 100% honestos con el trabajo que estamos haciendo y realmente ser creativos. Porque esta máquina no solo tiene información, es creativa. Pídele una poesía sobre... ¿Te acuerdas que habíamos leído una vez? Sobre Plutón en Acuario. A ver qué te dice la máquina. Te va a dejar con la boca abierta. Y hace poesía, porque además rima. Entonces, creativos ya son estos chats y tienen casi todo el conocimiento humano. Obviamente, aún hoy... Todavía yo creo que los humanos tenemos muchísimo que aportar a todas estas cosas y hay muchos trabajos, obviamente, donde se necesite un cuerpo para hacerlo, como ser carpintero, por ejemplo, o fontanero, por decirlo de alguna manera, o albañil. Sí, yo todavía no veo una inteligencia artificial cambiándome el grifo de la cocina. No lo veo. Exactamente. Es posible que cuando este conocimiento se ponga en un robot físico, el robot pueda hacerlo. No, que simplemente una persona sin conocimiento de fontanería tenga la ayuda de cómo hay que hacerlo y la máquina vaya guiando paso a paso a cualquier persona para cambiar un grifo. Para que lo haga. Salvo que se le haya olvidado el primer paso. Cierra la llave general de agua. Sí. Por ejemplo. Si eso no lo dice... Sí, pero la máquina lo dirá. La máquina lo dirá. Si se le olvida, tenemos un problema. Yo creo que se nos olvidan esas cosas a nosotros, a la máquina ya no se le va a olvidar nada. Has hablado de poesía, de que es capaz de generar poesía, de rimar palabras... De escribir libros, hace unas semanas, obras de teatro. Hace unas semanas nos maravillamos los dos y seguimos a Ele Córdoba, que es una chica muy jovencita, que es una auténtica Genia, sí. Y que quiero recoger aquí el poema del Big Bang, que es algo original suyo y que surge de un podcast de otra persona que nombra el Big Bang y de repente ella, no se sabe de dónde le viene, un poema sobre la creación del universo, ¿no? Sobre la creación del universo. Lo escuchamos. Pero es en inglés. Before the Big Bang, there was no up, there was no down, there was no side to side. There was no up, there was no down, there was no side to side. There was no light, there was no dark, nor shape of any kind. There were no stars or planet Mars or protons to collide. There was no up, there was no down, there was no side to side. And furthermore, to underscore this total lacking state, there was no here, there was no there, because there was no space. And in this endless void, which can't be thought of as a place, there was no time, and so no passing minutes, hours, days. Of all the paradoxes that belabor common sense, I think this one's the greatest, this time before events. Because how did we get from nothing to infinitely dense, from immeasurably small to inconceivably immense? But before we get unmoored from the question at the start, let's take a breath and marvel at when math becomes an art. Because we don't have to understand it to know there was a time when there was no up, there was no down, there was no side to side.
Es maravilloso. Es maravilloso. O sea, por A ver, hacer una traducción sí, rápida para sí, que el que no, pero se entiende muy bien. Sí, yo creo que se entiende bastante bien. Pero bueno, para toda la gente que no habla inglés, ella sacó una idea de un podcast que decía que antes del Big Bang no había nada arriba, no había nada abajo, no había de lado a lado, no había espacio. Entonces, pero ves, por ejemplo, para mí es la maravilla del ser humano. Y yo creo que si hay algo que no nos tenemos que olvidar ahora con estas máquinas, es la creatividad humana. Esta chica es una chica jovencísima, con una creatividad, una inteligencia, una cosa que es poesía pura. Muy original. Muy original. Entonces, esa es la maravillosa creatividad humana. Tenemos que fomentar la creatividad humana a tope ahora, más que nunca. Tenemos que poder llegar, y yo creo que estas máquinas es posible que nos permitan hacer esto, que podamos dejar de hacer esos trabajos que odiamos hacer para que podamos hacer lo que amamos hacer. Este es uno de los puntos principales para mí, que yo pienso que la inteligencia artificial nos puede enriquecer de ello. Si se encuentra una fórmula para que podamos generar dinero con menos tiempo porque vamos a tener toda esta máquina que nos ayuda en cosas que antes teníamos que sentarnos a estudiar y sacar la cuenta nosotros, ahora ya no, ya está todo allí, aprietas un botón y sale. Entonces, nos va a hacer ahorrar tiempo y quizás vamos a poder dedicar el tiempo a lo que amamos hacer, a aquello que se nos da mejor, para que fluya la creatividad humana. Y la creatividad humana es única, única. Completamente de acuerdo. Yo decía hace unos años, cuando empezó todo este movimiento tecnológico, algo que repetía hasta la saciedad, ya lo ponía en casi todos los sitios: conócete a ti mismo, a ti misma, sí, antes de que un algoritmo lo haga por ti. Sí. Hoy más que nunca, hoy eso más es que importante. Nunca. Entonces, ese podría ser el tomate de hoy, José Antonio. Gracias. Ese es el tomate de hoy. Conócete a ti mismo, a ti misma, en todos los aspectos, antes de que un algoritmo lo haga por ti. Va a ser difícil, tienes que darte prisa, porque los algoritmos ya nos conocen todo lo que hacemos. Tú aprietas algo en tu teléfono e inmediatamente el teléfono te empieza a devolver acceso más a la información, al conocimiento. No quiere decir que eso que me está dando haya sido filtrado y sea 100% correcto. Hay que hacer un trabajo, y ahí entra la sabiduría humana para discernir entre lo que nos envían y lo que realmente debemos entender. Por eso es importante conocernos emocionalmente, fisiológicamente, físicamente, en todos los parámetros que nos hacen humanos. Sí. Porque va a ser cada día más difícil diferenciar la máquina del ser humano y el ser humano de la máquina. Ya hay, afortunadamente, muchísimas personas con discapacidades que tienen cada vez más incorporados elementos biónicos. Sí, cada vez. Y nos queda muy poco para que eso entre en el cerebro. No, ya está. Ya lo está haciendo Elon Musk con gente que obviamente no puede caminar, con inválidos absolutos que se han prestado para que él les ponga eso este es chip. Para que muevan brazos, piernas. Bueno, para conectar el cerebro, esos puntos que se han perdido, vale. y que de momento son solamente reconectar. electrodos, sí, para mover partes del cuerpo que no pueden moverse de forma voluntaria. Sí. Pero No, ¿y cuando conectemos esos electrodos a la consciencia? Sí, sabemos lo que es la conciencia. ¿Y tú qué piensas? Me gustaría que en los comentarios nos digas qué es lo que tú piensas que es la conciencia. En el próximo programa tendremos la carta natal de Amy Winehouse. Debido a que ha salido su película, sí. No te lo pierdas, te esperamos. Un beso grande. Un beso grande, adiós.